Buena familia, bienvenidos al canal, bienvenidos a La Trinchera Diestra, un espacio para dialogar, para debatir y llevar a cabo nuestra lucha cultural. Mau, ¿qué hola? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Aquí ya tú sabes, dando la lucha siempre. Tal cual. Que yo tenía muchas ganas de abrirme un canal así de esto, porque yo veía tantas cosas en las redes y me llegaba y yo decía, ay, yo quisiera decirlo, pero a veces 240 caracteres en un tweet no es suficiente. Para yo digo, estoy loco por abrirme un canal, aunque sea ahí, venir a hablar basura un rato y desahogarme, aunque sea Hermano, desahogarme. Ya, el capitalismo te dio la libertad de coger y exacto. tú hacer, no tuviste que pedir un permiso, que te aprobaran un budget, o sea, un presupuesto. No, no, no. Por eso es el sistema que ha funcionado. Duele a quien le duela. El capital. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. Exactamente, es el sistema que ha funcionado. Hermano, suscríbete, comparte, dale like, comenta, hazte parte de la familia, ayúdanos a divulgar la palabra de cambio, de libertad. Nosotros somos cubanos, sabemos lo que es sufrir una tiranía, una dictadura comunista como es la dictadura cubana, y por eso estamos haciendo esto. Recientemente tocábamos el tema México, y al mismo tiempo, en el video anterior, estábamos desenmascarando la gran hipocresía de la izquierda. Nada más falta rayarle un poquito la pintura para saber la esencia misma de lo que son. Estábamos hablando de la terrible corrupción que existe en Venezuela y cómo de esa corrupción se amamantan movimientos, líderes de izquierda y movimientos desestabilizadores. Entonces, uniendo estos dos temas, recientemente supimos, esto era otro secreto a voces, o sea, esto se viene hablando, pero ahora sí tenemos eh, la información oficial del financiamiento, por así decirlo, o el comercio de combustible que La tiene, ayuda. de ayuda, ajá, que tiene México o el gobierno de Claudio Sheinbaum con la dictadura cubana. Mau, tú vas a moderar esto. Dale, está bien. Métele. Aquí, Mexicanos contra la Corrupción es la fuente que destapa todo esto. De esto también se ha hecho eco mucha gente, muchas cuentas, tanto oficiales como no oficiales, se han hecho eco de esto, pero quien destapa todo este tema es precisamente esta gente mexicano contra la corrupción. Y básicamente ellos dicen, en 4 meses México triplicó el envío de combustible subsidiado a Cuba, más de 3.000 millones de dólares a través de Gasolinas Bienestar. Uno de los buques usados fue el Sandino, sancionado por Estados Unidos desde 2019. Y bueno, abren hilo. ¿Le doy el video? No. Ok. Número 1. De mayo a agosto del 2025, el gobierno de Claudia Sheinbaum exportó a Cuba más del triple del combustible que el gobierno de AMLO envió en 2 años completos. 1.000 millones de dólares entre 23 y 24. Y esto fue AMLO, porque por eso se dice que es como una continuación. O sea, AMLO ya ayudaba a Cuba, sin embargo, Claudia triplica en solo 4 meses todo lo que envió AMLO en 2 años. Exacto. Porque, ¿qué pasa? Ya la teta de Venezuela se está secando. Es lo que iba. O sea, analizábamos el video anterior de cómo, o sea, el comunismo está condenado a fallar por su esencia propia. No existe un país, no ha existido un país socialista comunista exitoso. Tienen que vivir es que eso se ve hasta a nivel personal. El comunista no le gusta trabajar, tiene que vivir del Estado, de subsidios del Estado, de ayuda. Bueno, exactamente se ve a otra escala, a escala de países. Cuba siempre ha sido subvencionada por alguna potencia. En su momento fue la URSS, en su momento fue Venezuela, y ahora en este caso es México. Ahora Seguimos están por acá. buscando la teta de México. Exacto. Seguimos. En 4 meses, México envió a Cuba combustible por más de 60.000 millones de pesos, equivale a todo el presupuesto de seguridad para 2026, 4 veces lo asignado a la FGR, los mexicanos sabrán qué es eso, y 4 veces el fondo para la infraestructura básica. O sea, básicamente está comparando al contexto de México qué cantidad de dinero se lo ha que equivale destinado. a esa ayuda que le ha Exacto. enviado Sheinbaum. Ajá. Entre mayo y agosto se registraron 58 envíos de hidrocarburos, la mayoría desde el puerto de Coatzacoalcos. Coatzacoalcos. Sí, Coatzacoalcos, Veracruz, y 3 más desde Tampico, Tamaulipas. Sigue subiendo. Max. El buque Sandino de bandera cubana ha sido clave en estos traslados. Está sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos e incluido en la lista negra de la OFAC.
desde el 24 de septiembre del 2019 por transportar petróleo de Venezuela a Cuba. Ya se acabó Venezuela, ahora vamos a mandarlo para México. El 20 de agosto, el Sandino partió de Coatzacoalcos, Veracruz, y llegó 7 días después a la refinería Camilo Cienfuegos en Cuba. Y ahí en la foto tú puedes ver, ustedes pueden ir viendo cómo, pueden ir incluso al tweet, cuál ha sido el recorrido, ¿no?, de la ruta que ha hecho este barco. Esto es información pública. Esto, o sea, no es que México versus, contra la corrupción se metieron en berenjenales y enredados en tremendo bejuco y destaparon aquí la caja de Pandora. No. Esto es información pública, como vamos a ver, cualquiera puede acceder a este tipo de información. Por eso es que nosotros sin buscar tanto le damos cierta veracidad a esto. Baja un poquito. No, más abajo ahí. Siguiente, todos los embarques fueron realizados por Gasolinas Bienestar S.A.D.C.V., empresa creada por Pemex en 2022. En su primer año reportó pérdidas por 5.836 millones de pesos debido a los envíos sin cobro a Cuba. Y amplía un momento la imagen esta para que el que quiera verlo puede darle pausa si quiere al video y puede ahí más o menos ver los datos. Igual puede ir al tweet de esta persona, de esta cuenta, que es lo que más recomendamos, porque ahí lo dice, durante julio y agosto se registraron 19 envíos por, bueno, ese valor total, y ahí te desglosan cada uno de los envíos con todos los datos, cantidad, la unidad, el valor unitario y el país destino y de dónde sale. Sí. Bueno, obviamente es pérdida, o sea, es pérdida, se lo están regalando. Yo quisiera, bueno, vamos a ver quizás la opinión del pueblo mexicano en cuanto a... Sí, al final yo te voy a decir qué es esto de gasolineras del bienestar. Número 7. La principal importadora fue Coreidan S.A., empresa estatal cubana que comparte sede con Cupet, la petrolera oficial del régimen. En 3 embarques aparece como importadora la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana. Es importante, como aquí señalan, que es una empresa estatal cubana, porque tenemos que, una de las luchas culturales que queremos dar es acabar de separar del gobierno del pueblo. Una exacto. cosa es vamos a ayudar al pueblo cubano y otra historia muy distinta es vamos a ayudar al gobierno de Cuba, que es lo que está haciendo Claudia Sheinbaum aquí. Esto no es ayuda al pueblo, aunque lo parezca, y lo vamos a hablar cuando terminemos el libro. Número 8. Los productos enviados incluyen petróleo crudo, diésel, gasolina y turbocina. De acuerdo con los datos obtenidos por esta plataforma, por MSCI, de plataformas de comercio exterior. Otro de los buques más activos en esta ruta ha sido el Ocean Mariner, con bandera de Liberia, que ha viajado al menos 3 veces entre puertos mexicanos y cubanos en los últimos meses, y ahí pueden ver. O sea, son varios los buques. La noticia. Número 10. A pesar de las sanciones, el buque Sandino ha seguido operando desde puertos mexicanos. Hacer negocios con embarcaciones sancionadas por la OFAC expone a México a sanciones económicas y diplomáticas que pueden alcanzar a gobiernos, empresas públicas o privadas. Y el número 11, bueno, consulta la investigación completa en el enlace ahí. Si tú das clic ahí, puedes ver el enlace. Eso, ahí pueden ver perfectamente toda la información. Pueden entrar a este tweet y ver los videos que ahí hay. Petrolero cubano sancionado. Está muy, muy interesante todo. Bueno, si por quieres, la OFAC. En 2 minutos puedes verlo y puedes acelerarlo un poco para que se vea. En tan solo 4 meses, Gasolinas Bienestar triplicó los envíos de combustible subsidiado a Cuba, con cargamentos valuados en más de $3,000 millones. Entre los buques usados, destaca el Sandino, petrolero cubano sancionado por la OFAC desde 2019, que volvió a zarpar desde la terminal de Pemex en Coatzacoalcos rumbo a la isla, desafiando una de las listas negras más estrictas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El apoyo se dispara. Pemex manda 3 veces más gasolina a Cuba. En el segundo cuatrimestre de 2025, el gobierno de Claudia Sheinbaum envió a Cuba más del triple del combustible del que exportó el expresidente Andrés Manuel López Obrador en los 2 años previos. El valor de los hidrocarburos enviados entre mayo y agosto de 2025 supera los $3,000 millones, de acuerdo con datos de plataformas de comercio exterior consultadas por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. En contraste, en 2023 y 2024, el gobierno de AMLO envió el equivalente a $1,000 millones en combustible a la isla. El monto de los envíos de este año equivale prácticamente al presupuesto total que la Federación proyecta para 2026 en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch.
Entre mayo y agosto se registraron 58 envíos de hidrocarburos, la mayoría desde el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, y 3 más desde Tampico, Tamaulipas. Uno de los buques más activos de estas rutas ha sido el de Ocean Mariner, con bandera de Liberia, que ha viajado al menos 3 veces entre puertos mexicanos y cubanos en los últimos meses. También el buque Sandino. Seguimos. Básicamente el video lo que hace es recalcar lo que, bueno, ya vimos por arriba. Entonces, para mí esto es revelador, o igual que el video anterior. Estas son cosas que se veían, se sabían, pero no es sorpresa, pero ahora están los datos. Bueno. Ahora están es bueno que se den los datos. Exacto. Es bueno que incluso quien destapa esto son mexicanos. Exactamente. No es un opositor cubano. Esto no, pagado esto por el imperio. No es un opositor cubano pagado por imperialismo. Exacto. Esto no lo sacó Paola. Esto no viene de Eliezer. No viene de nada de esto. Esto es de mexicanos que son contra la corrupción. Porque, a ver, mira, esto es un clarísimo ejemplo de corrupción. Esto es una ayuda que le da el gobierno de México a la dictadura de Cuba, pura y dura. Hay otro video donde le preguntan por esto a Claudia Sheinbaum. Ella se escuda de que no, de que esto es una compra normal de combustible como cualquier otra, como lo hacen todos los países. Eso es mentira. No es tan así, porque Cuba tiene fama de ser mala paga. Esto por lo más que lo es a crédito. Es que sea crédito, y es un crédito que es poco probable que Cuba lo pague con dinero. ¿Cómo muchas veces lo paga Cuba? Enviando a los médicos esclavos a México, que hay médicos ahí médicos en México, médicos en México, es bastante similar la palabra. Hay médicos cubanos ahí en México, y mediante esas ayudas, ese apoyo, por eso tú le preguntas a Claudia Sheinbaum, no, ¿qué es lo que es Cuba? No, nosotros creemos en la autodeterminación de los pueblos. Aquí también está el tema de que ella dice, no, porque en México somos humanitarios y nosotros priorizamos siempre la ayuda humanitaria. Y ella te hace ver como que esto es una ayuda al pueblo. El pueblo de Cuba está pasando por una situación muy compleja en estos momentos, porque hay apagones, en el mejor de los casos, de 16 horas en un día. Y esto te estoy hablando de cabeceras de provincia. En los municipios que no son cabeceras de provincia, hay 3 horas de corriente, cuando más, en un día. Pero entonces no hay combustible para ambulancias, no hay combustible para carros fúnebres, no hay combustibles para recoger la basura. Puedes hacer una búsqueda cualquiera y te toparás los carros fúnebres que se están usando en Cuba, que son carros particulares de la gente, carretones tirados por caballo, carretones tirados por bueyes. O sea, tanto combustible que ha enviado Claudia Sheinbaum y hablo anteriormente, y ojo, esto se une al que recibe Cuba y Venezuela, porque Venezuela, aunque ha disminuido, sigue enviando combustible a Cuba. Entonces esto se une. Entonces tú te haces la pregunta, concho, si tanto combustible se está enviando a Cuba, ¿por qué siguen los apagones? ¿Por qué no hay combustible para recoger basura? Que ahí yo hago un poco de énfasis en la basura por 2 temas. Uno, que lo vamos a ver un poquito más adelante, no ahora, el tema de cómo la basura ha ganado terreno en Holguín, que es la ciudad de donde somos nosotros, y que era considerada una o la más, yo creo que después de Cienfuegos, pero era una de las ciudades más limpias de Cuba, y ahora está completamente llena de basura. No hay combustible para los carros fúnebres. Ahora, eso sí, para la represión, para los carros policía, para los carros de los ministros, para reunirse, hablar basura y no resolver absolutamente nada, que lo hacen varias veces al año, se viven reuniendo. El trabajo de ellos es reunirse. Ese es su, ¿cómo se llama? Su contenido laboral, es reunirse, hablar y no resolver absolutamente nada. Para de hacer un esfuerzo, cuando ellos dicen estamos haciendo un esfuerzo para movilizar gente para el 1 de mayo, para que parezca que en el 1 de mayo tiene un gran apoyo, movilizan gente de todos los municipios de La Habana. Para eso hay todo el combustible que tú quieras, que se tiraron en no sé dónde gritando libertad. Ahí tú vas a ver que cuánto combustible te hace falta para meter patrulla para allá, y venga patrulla, porque para eso sí no hay falta de combustible. Ahora, para transportar a una vieja que lleva 12 horas muerta ahí en un portal esperando que la recojan, para eso sí no hay combustible. Entonces yo les hago la pregunta a los mexicanos que nos criticaron tanto en el otro video: ¿dónde está la ayuda? ¿A quién se está ayudando?
Nos criticaron en el otro video porque nos metimos con el tema de la migración. Hermanos mexicanos de bien, mexicanos que nos comentaron en ese video. A día de hoy tú tienes una crisis migratoria en México proveniente de Cuba. No te voy a hablar de los otros países, pero al menos de los provenientes de Cuba, precisamente por cosas como esta de Claudia Sheinbaum, porque esto le da balones de oxígeno a la dictadura, hace que se pueda mantener más tiempo en el poder. Y entonces, obviamente, que vas a tener cubanos que están huyendo de Cuba y que van a recalar en México, tanto sea para quedarse como para pasar para los Estados Unidos. No te voy a decir que es 100% culpa de Claudia Sheinbaum, porque no, pero sí tiene una buena parte de la culpa de la crisis migratoria haciendo este tipo de cosas. ¿Entiendes? No puede ser. O sea, una cosa lleva a la otra. Esto es muy importante. Esto deja al descubierto, deja al desnudo a la dictadura cubana. Como podemos ver y como tú acabas de describir, la crisis energética en Cuba es crítica, extremadamente crítica. Estamos hablando de días donde no son 3 y 4 horas de apagones, no, son 3 y 4 horas con corrientes. El resto del día es en un apagón total, o sea, sin fluido eléctrico, lo cual es un caos porque la comida se te echa a perder, porque ya o sea, los refrigeradores, los fríos, no congelan. La vida se te hace incómoda, se te hace difícil, que esto fue una de las maravillosas ideas del gran comandante en jefe, emigrar hacia los productos, la revolución energética, cuando ahora nos hicieron 100% dependientes de la energía y ahora es lo que no tenemos. Y entonces, y ahí sale el narizú de Díaz-Canel llenándose la boca, que de dónde, que imagínate. Bueno, aquí acabamos de demostrar toda la ayuda energética que está recibiendo el gobierno de Cuba, la dictadura de Cuba, proviniendo de México, que como bien tú dices, no es de ahora con Sheinbaum, desde AMLO ya venían, y entonces esto los deja al desnudo, o sea, ya no te puedes escudar con la escasez, con el embargo, porque ahí vimos ya los buques que están sancionados, se lo pasan por el forro y nada, siguen. ¿Cuándo era con Venezuela? Pues nos vamos con Venezuela. Ahora es México, bueno, pues vamos para México. Entonces, nada, el argumento, yo digo, el argumento del bloqueo, que es un embargo, cada vez se destruye más y más. O sea, está probado, aquí lo acabamos de probar, la ayuda que recibe el gobierno de Cuba de México. Yo siempre me he preguntado, si hay tanto combustible proveniente de tantas fuentes, y yo digo, ¿por qué hay cola en los cupés? ¿Por qué el cubano tiene que comprar el combustible por la izquierda? Siempre. Porque si tú quieres, mira, uno de los negocios que hay en Cuba es ser botero. Ser botero es básicamente ser taxista, ser Uber. Ese es un negocio donde principalmente triunfas en La Habana. No hay ningún negocio de transporte en Cuba particular que funcione con gasolina comprada desde el Estado, al Estado, perdón. Todos esos cubanos que tienen su carrito para transportar gente y ganarse la vida tienen que comprar combustible por la izquierda porque no hay. Entonces, ¿cómo no hay? Si mira aquí cuánta cantidad de combustible hay. Vamos a ver, aquí tenemos un material donde podemos ver un ejemplo, porque este muchacho y este video que vamos a ver es el seguimiento a un buque, pero si ustedes entran tanto en su canal de YouTube como su canal como su Twitter, vamos a darle un poco de promoción. El canal se llama Joanquelín Sánchez Rivero, en Twitter se conoce del mismo nombre. Ustedes pueden entrar a su Twitter y pueden ir bajando y bajando y vas a ver. Él se dedica a hacerle seguimiento igual. Esto es público, esto lo puede hacer cualquiera. Tú te metes en el mismo sitio que entró él y puedes ver exactamente lo mismo. Solamente tienes que tener los datos del barco que vas a analizar y puedes ver hasta la ruta que hace en tiempo real y todo por GPS. Y entonces vamos a ver qué dice el muchacho y cuáles pueden ser estas causas de que en Cuba, después de tanto combustible que sacan de Venezuela y de México y de otros lugares, no hay combustible en Cuba. Vamos allá, vamos a meterle. El Marlin Amolín. ¿Qué es lo que pasa con el Marlin Amolín? El Marlin Amolín llegó hace varias semanas al puerto de Matanzas. Ahora, ¿qué es lo que hizo el Marlin Amolín recientemente? Bueno, el Marlin Amolín entre viajes, Habana, Matanzas, Matanzas, Habana, ahora decidió que sus viajes eran fuera de las líneas costeras cubanas, las líneas de aguas internacionales. ¿Qué es lo que está sucediendo? El Marlin Amolín posiblemente esté revendiendo el combustible en alta. Ahora, le vamos a mostrar la secuencia de actividad de Marlin Amolín saliendo del puerto de Matanzas.
En Marlin Amolit salió del puerto de Matanzas el día 12 de mayo. Hizo este recorrido bastante peculiar, ya fuera de la línea de aguas nacionales. El 15 de mayo, en Marlin Amolit llegó a aguas internacionales. Es decir, salió el 12 del puerto, llegó el 15 a aguas internacionales. Y durante más de un día hizo estos recorridos al norte de Matanzas en aguas internacionales. Llegando a este punto, el 16 de mayo en la tarde. Ahora, pero lo importante de este recorrido son estos dos picos que hay acá. ¿Por qué? Porque una vez que llega a este punto, el recorrido de vuelta es sin hacer escala, sin hacer vuelta, es directo a aguas nacionales cubanas. Es decir, acá en Marlin Amolit buscaba la presencia del buque para trasvase. Estos buques de trasvase que pertenecen a las navieras fantasmas de China, sobre todo, no tienen el transpondedor encendido o la baliza GPS. De China. Sobre todo, no tienen el transpondedor encendido o la baliza GPS. Entonces, el Marlin Amolit está buscando la posición de este buque. Acá hizo el trasvase y buscó la inclinación de entrada al puerto de Marlin o aguas territoriales cubanas. Y hemos visto lo que pudiera ser, en resumidas cuentas, el recorrido de un trasvase de combustible desde el puerto de Matanzas a aguas internacionales. Oye, está muy bueno lo que hace el chamaco, porque el chamaco traquea lo que está haciendo, lo que estuvo haciendo este buque. Y hermano, yo pienso que está bastante raro la ruta esa. O sea, sale un poquito a aguas internacionales, hizo algo ahí y ahí da unas vueltas, volvió de nuevo. Y de repente, rectico de nuevo para atrás. Y ya te digo, esto es un ejemplo, porque yo lo sigo a él desde hace un tiempecito, y él a cada rato sube. Y no solo de combustible, también de comida que sale de México para Cuba, o sale de Dominicana a Cuba, o incluso de Estados Unidos a Cuba. Él le hace el tracking a muchos buques, ya sea de combustible y de comida, etcétera, que salen de ciertos pueblos, de ciertos puertos, sobre todo de aquí de la zona, y que van a Cuba a desembarcar. Y es verdad que es muy raro ese recorrido, y por eso él teoriza, y además es algo que en mi opinión es bastante real, de que lo que hace Cuba con toda esta cantidad de combustible es revenderla en alta mar. Y también tenemos otro material que es de hace 2 años, del canal de Manuel Milanés, donde él llega también a la misma conclusión. Y como siempre dice Milanés, con la información de ellos mismos. O sea, exacto, no es que Milanés se metió a no sé dónde y a sitios oscuros y hackeó aquí los servidores de la NASA para sacar documentos clasificados. No. Es lo que se dice en la televisión nacional, en los consejos de ministros y en toda la habladera de cativía que forman esta gente cada vez que se ponen de esto y que hablan de más. Como dice Milanés, al comunista hay que dejarlo hablar, que ellos solo se matan. Esta información que hay que salir a buscar en la prensa libre. Un reportaje del mes de marzo que vi en las redes de Radio y Televisión Martí. Que estaba saliendo de Venezuela otro buque, otro tanquero lleno, full de combustible para Cuba. Miren este video, póntelo ahí, George. La petrolera estatal venezolana PDVSA volvió a cargar esta semana si quiere también petrolero con crudo y combustible para Cuba. La información que hay para el reciente finalizado mes de febrero, con el soporte de lo que es el tracking o el seguimiento que se le hace de los tanqueros que salen de Venezuela, y refleja que se estuvieron enviando 26.670 barriles por día hacia la isla. Eso es equivalente aproximadamente a unos 750.000 barriles en el mes. El superpetrolero de bandera panameña Nolan está cargando esta semana 400.000 barriles. Fíjate que el señor del reportaje lo dice. Esta información la captamos de estos sitios de tracking, de que le hace el tracking a los buques. Por eso es lo que yo repito, esto no es una información clasificada, esto no es una información que hay que meterse en los confines del internet para encontrarla. Cualquierita, literalmente, cualquiera puede buscar esta información. Síguele. De full oil para generación de energía en la terminal de José en Venezuela también cargará 1.13 millones de barriles de petróleo pesado venezolano, elevando la carga total a 1.5 millones de barriles, según documentos internos de envío de PDVSA, y cuyo objetivo es paliar el impacto de los repetidos cortes eléctricos que vive la isla. 1.500.000 barriles, ¿cuántas toneladas son? 234.666 toneladas, dividido
entre dice Diacanet que gastan 500 toneladas diarias. Eso da para 469 días. Vean esto que es fácil. Esto es matemática de bodega. Si George mira para atrás el video de Diacanet que dice que ellos gastan 500 toneladas diarias. Entre 500 y 600 toneladas diarias. Si ellos gastan 500 toneladas diarias y el tracking de los buques de PDVSA hacia Cuba dice que han mandado en lo que va de año 1.500.000 barriles hasta marzo, 1.500.000 barriles según esta página, todo esto puede tener error, yo lo estoy haciendo en vivo, según esta página, 1.500.000 barriles de combustible, según esta página que convierte barriles en toneladas, en Google, dice que son 234.666 toneladas. Si tú divides 234.666 toneladas entre 500 toneladas que dice Diacanet que gasta Cuba diario, son 469 días. Así que hasta marzo, Cuba había recibido de Venezuela, de esos compromisos que ellos dicen que no se cumplen, combustible para 469 días. Como en abril dicen que no hay combustible, ¿dónde está? ¿Ustedes piensan que nosotros no sabemos que los barcos de PDVSA se venden en el mar y le ponen destino Cuba y lo venden en el mar? En el mar, Cuba con oficinas en Panamá vende los barcos de combustible que dice PDVSA al venezolano que le está regalando a Cuba o cambiando por médico, y lo venden y mandan el dinero fuera, y por eso el cubano no tiene combustible y por eso el venezolano no tiene combustible, porque el gobierno de Venezuela, la mafia venezolana, la mafia chavista, narcotraficante de Venezuela, en complicidad con la tiranía castrista, la mafia castrista de Cuba, venden el barco en alta mar, lo venden por teléfono, yo lo sé que lo venden, y se va a saber con nombre, con apellido, con fecha, con tracking, con todo. Y en el mar empiezan a vender, tengo un tanquero, ¿cómo lo compra? ¿Cómo lo compra? Cuando le pagan el dinero a la cuenta de la mafia castrista cubana, pues entonces le cambian el tracking y le mandan para otro barco, para otro lado. Pero salió de PDVSA como si fuera para Cuba. No se rompió ningún barco en Santiago, el que se rompió en Santiago es otro. El que le está mandando a Venezuela lo venden en alta mar para que el cubano pase trabajo. Porque Venezuela le mandó a Cuba, según los tracking, 469 días de combustible garantizado. Además, pues nosotros tenemos que pensar como país pobre. Ya. Bueno, hermano, este trabajo de Manuel Milanés está muy bueno. Lo que es, o sea, como tú bien dices, este video lleva alrededor de 2 años. O sea, esto no es relativamente nuevo. Esto se viene hablando de hace rato que Cuba está exportando. De hecho, ahora estoy buscando aquí, estoy tratando de encontrar los datos, la página no la hallo, en la que oficialmente se recoge que Cuba exporta petróleo. ¿De dónde? Sí, en Cuba, a ver, en Cuba ahí ya se están extrayendo hay algunos pozos, pero como tal la calidad es muy mala. Entonces no da como para exportar. ¿De dónde viene? Bueno, lo acabamos de ver, de analizar acá. Fíjate cómo 2 videos, uno de hace 2 años y otro de mayo, porque el chamaco, ese es de mayo de este año, y la información que ahora destapa Mexicano contra la Corrupción, fíjate cómo se concatenan unos con otros. Hace 2 años salían cargueros llenos de combustible hacia Cuba por parte de Venezuela. ¿Qué hacían? Según lo que dice Milanés, se venden en alta mar o tocan puerto en Cuba y después salen para vender ese combustible. Porque hace 2 años no había combustible en Cuba y ahora hay menos. Entonces, como mismo dice Milanés, el combustible que le dice el gobierno de Maduro, le dice a los venezolanos que se lo estamos mandando a Cuba por ayuda humanitaria, misma cosa que dijo Sheinbaum, o a cambio de México, que también hay médicos, o a cambio de médicos, que también hay médicos en México, caramba, es un trabalengua, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces, a los mexicanos, mientras Claudia Sheinbaum le está diciendo, no, que esto es ayuda humanitaria, que mira que los cubanos están pasando trabajo, que mira la cantidad de apagones que tienen, a ver si con esto los ayudan. No hay ayuda, porque podemos hacer un video de aquí a 5 o 6 meses y van a ver que la situación en Cuba sigue exactamente igual o peor, que es lo que estoy casi seguro de que va a suceder. Va a ser peor la situación de Cuba con respecto al combustible y con respecto a la generación eléctrica, porque incluso en el video de Milanés lo dicen, claro, este es un fragmento, el video lo pueden ver entero, pero es un fragmento, pero hay una parte donde Milanés lo dice, ¿cómo van a decir de que en abril ya no hay petróleo? Porque es que lo dijeron, dicen que ya que en abril que no tenemos tanto petróleo, pero si Venezuela te acaba de enviar suficiente petróleo para que tú gastes 496 días, son más de 1 año de petróleo, ¿dónde está ese petróleo? ¿Qué hacen? Yo supongo que se lo inyectan. O sea, tienen que inyectárselo, se lo toman, yo no sé, lo hacen juegos con el petróleo, a ver quién toma más petróleo, no sé. La verdad que no sé qué hacen con ellos. A ver, sí sé, realmente. Sí sabemos. Es una pregunta retórica. Porque entonces cualquiera puede venir y dice, bueno, pero ok, lo venden y eso les da dinero al país. Yo digo, sí, no, eso estaría muy bien si ese dinero luego se invierte en el país, pero entonces no hay ambulancia, como decía, perdóname que siga con lo de no hay ambulancia, no hay carros fúnebres, no hay combustible para los carros de recoger basura, etcétera. Entonces, ni hay combustible porque lo venden
y ese dinero no se reinvierte luego en la economía de Cuba, porque Cuba sigue peor. Un video de hace 2 años y una información de ahora mismo. Y sigue peor Cuba. Tal cual. Hermano, es así. Ya no hay manera. Mira, hace quizás, sí, quizás no, ya 10, 20 años, teníamos que creerle a lo que decía Fidel Castro, Raúl Castro. Teníamos que creerle porque no teníamos otras fuentes de información. Macho, tú sabes que a veces yo me he preguntado yo creo que Fidel hubiese sido mucho más tirano en estos tiempos que en sus tiempos. Si en sus tiempos fue tirano, en estos tiempos fuera el triple, porque hay mucha información. Hay mucha información y nosotros, como acabamos de mostrar, tenemos acceso a estos datos que, una vez más, los deja al descubierto. Son datos, son argumentos contundentes, factibles. Y, o sea, que no es pura retórica contra ellos. Y a él que siempre se le puso el cartelito de super líder, de una mente brillante y el comandante en jefe, sin oposición, sin información, con un poder manipulativo increíble, y bueno, que al sol de hoy todavía seguimos batallando contra los panos con bistec y toda esta falta de, bueno, sí, la frase de ahora es: esto con Fidel no pasaba. No pasaba. Yo creo que con Fidel hubiese sido, porque si hay una cosa que no le gusta a los comunistas es ver el poder en riesgo. Y entonces, ¿cómo hubiese sido hoy si él tuviera cierta juventud y estuviera en el poder? Yo pienso que la represión fuera el triple, hermano. Probablemente Fuera ni el siquiera triple. tuviéramos internet en Cuba, porque hay un discurso de él donde él dice, no, Cuba, no, porque le preguntaron, no fue un discurso, fue como y le preguntaron sobre el tema del internet, y él decía que los cubanos no estaban preparados para el internet, porque sabía, él lo increíble, sabía. Él sabía que si nosotros tenemos acceso al internet, vamos a saber las cosas. ¿Qué clase van a saber las cosas. En Cuba se prohibían las revistas que traían los turistas a los hoteles, y las dejaban, eso se votaba. Y eso a mí nadie me puede hacer cuento, porque yo quería llevarme unas revistas en francés, porque yo estaba estudiando francés en el 2013, en aquella época, para llevarme esas revistas que estaban en francés para estudiar, y las tuve que votar en el punto de control de pase. No me dijeron. Y eso que ya en el 2013 no se comía tanta cabilla como anterior. O sea, eso eran los coletazos, los vestigios de esa represión. No me las dejaron sacar y tuve que votarlas para poder salir. Ahí mismo las voté en el punto de control de pase. Por eso, mano, es que la información tiene mucho peso. Y mira que se dice, ¿no? Que ustedes no van a tumbar la dictadura, no sé qué más. Ustedes no han logrado nada. No, nosotros sí hemos logrado mucho, porque difundir esta información tiene su peso. Claro, a veces es un poco injusto, porque no, ustedes no han tumbado la dictadura, hermano. Estamos hablando de la dictadura más longeva del siglo XXI. No es fácil. Si fuera fácil, ya no existiera. Si estamos todos haciendo esto, si no estuviéramos aquí ni haciendo esto. Estuviéramos haciendo esto. Entonces, no, pero no lo vas a tumbar. No lo voy a tumbar. Obviamente que no, pero se gana mucho. Si la información es importante, pregúntale a un comunista. ¿Por qué nunca te dejaron tener acceso a internet? ¿Por qué siempre tenías que informarte a través de la mesa redonda, a través el del bigote Serrano en el noticiero? Hermano, precisamente porque ellos saben perfectamente lo importante que es la información. Y por eso estamos haciendo esto, hermano. Por eso queremos divulgar, queremos difundir la idea de cambio. Nosotros, una vez más, somos cubanos. Sabemos lo que es sufrir todo esto que ustedes acabaron de ver acá. Y alertar al mundo, porque a los venezolanos se lo dijimos. Al mundo entero se lo dijimos. Y ahora se lo estamos diciendo aquí al pueblo norteamericano con todas estas últimas tendencias del Partido Demócrata. Y no nos están haciendo caso. Hermano, no es el camino. El socialismo no es el camino. No, mira, cuando estábamos hablando de todo este tema, yo mencionaba mucho el tema de la recogida de basura. Holguín ha sido siempre una de las ciudades más limpias que hay en Cuba, y eso ningún holguinero que pueda estar aquí nos va a dejar mentir. Los dos somos holguineros, nuestras esposas son holguineras, y cualquier holguinero que puedas ver no nos va a dejar mentir con respecto a esto. Yo fui recientemente, tuve que ir obligado a Cuba en agosto, y yo me sorprendí realmente de la cantidad
de basura que hay por todos lados. Esto es una esquina, esto jamás yo vi. Si acaso tú veías un saco, 2 sacos recostado al poste ese, pasaba el carro a la basura y se lo llevaba. Esto es el parquecito de Vista Alegre, ¿eh? Ese es el parquecito de Vista Alegre. Es el parquecito de Vista Alegre. No, la mayoría de las fotos que vamos a ver aquí son de esa zona. Aquí también pueden ver un basurero. Esto realmente no me acuerdo dónde fue, pero el punto es que estas cosas, esto es en un río, esto es en un río. Entonces, pero eso es increíble. increíble. Es un río que este río, si bien no tenía tanto de esto, ahora está lleno de basura y todo está tragado. Por ahí hay otro que también, otra foto que hay, que es también en un río, que es como una bodeguita. Que esa bodeguita, cuando yo vine para aquí, para Caimán, esa bodeguita estaba funcional y ahí iba la gente. No sé si era una bodeguita esta, no sé si esto era una bodega o una casilla, no sé, pero esto en el 2022, cuando yo vine para aquí, este es Carayalde, ¿eh? Este es Carayalde. Ahí se trabajaba. No me acuerdo ahora cuál es esta, no sé si es Aria o Carayalde. Creo que es Aria. Sí me acuerdo más o menos del puentecito ese. Y para abajo, si ve, no tiré foto, pero para abajo, si ve. Sí, bueno. Hay basura, eso no estaba, nada de eso estaba, ya, eso no pasaba, eso yo no veía tanta basura y no hay basura porque no hay combustible, o al menos eso es lo que te dicen, que no hay combustible para que los carros de basura pasen. Frente a mi casa había tremendo basurero que mediante unas gestiones ahí y previo mojando a tú sabes cómo, fue que pasaron y recogieron toda esa basura. Pero la cantidad de basura que yo vi en Holguín cuando yo pasé fue tremenda, que yo jamás en mi vida yo vi eso en Holguín. ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? Enfermedades. Ahora hay un brote de Zika, chikungunya, oropuche y todo lo que transmite un mosquito hay en Cuba ahora mismo. Excepto todas las enfermedades que ha habido en Cuba, que ha transmitido por mosquitos, excepto creo que la fiebre amarilla, que pues, no la tenemos porque estamos vacunados contra eso. Las hay ahora y hay una crisis en Cuba entera, porque imagínate tú, si Holguín, que fue catalogada una de las ciudades más limpias de Cuba, está en esas condiciones. Pues ya te digo, esto es un ejemplo de algunos puntos. Lo que se sobra en Holguín ahora son basureros. ¿Qué queda para las otras ciudades? ¿Qué queda para La Habana, que era lo contrario, una de las ciudades más sucias que había en Cuba? Entonces, ¿de verdad Claudia Sheinbaum está haciendo una ayuda humanitaria? ¿De verdad tú crees que esa cantidad de combustible que se está enviando a Cuba se está usando en Cuba para ayudar al pueblo? Para que el pueblo se beneficie de esa ayuda. O la ayuda realmente quien se está beneficiando de ella es los mismos de siempre. Es ahí donde está el kit de la cuestión. Los puedo leer en los comentarios. Es así. Hermano, suscríbete, comparte, dale like y comenta. Hazte parte de la familia, hazte parte del canal. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Nos vemos.